Grupo Mateo 514 tiene el placer de presentar el audiolibro La Mejor Herencia, The Best Inheritance. El libro fue escrito por Christopher Von Smith y publicado por P. J. Kennedy en el año de 1848 en Nueva York. La Mejor Herencia, Christoph Von Smith. Prólogo. La providencia de Dios se muestra poderosamente en esta historia, donde un ciego recobra la vista para encontrar un tesoro material que generaciones antes se había escondido, pero más el gran tesoro es el Evangelio. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Capítulo 1. La familia Volmar. La familia Volmar, compuesta por el padre, Frederick Volmar, un eminente comerciante, su esposa Teresa, una dama sumamente amable, y dos prometedores hijos, Maximilian y Fanny, era una de las más ricas, y lo que es aún mejor, una de las más honorables de la gran ciudad comercial donde residían. El señor Volmar había heredado de su padre un comercio muy extenso y próspero, y gracias a su propio talento, diligencia e integridad, lo había ampliado y mejorado, logrando una fortuna considerable. Pero no se dejaba envanecer por su prosperidad y solía decirle a su esposa: «Querida Teresa, todo lo que poseemos es un don de Dios, pero nuestros hijos son nuestros tesoros más valiosos, y educarlos bien es nuestra primera y más esencial obligación». Hasta el momento en que comienza nuestra historia, Volmar había tenido éxito constante en todas sus empresas comerciales, pero finalmente llegó un revés. Una mañana, mientras estaba sentado en la mesa del desayuno con su esposa e hijos, el cartero le entregó una carta que anunciaba que una gran empresa con la que había estado relacionado había quebrado de manera completamente inesperada y que sus deudas financieras alcanzaban una suma enorme. Esto fue un gran golpe para el señor Volmar. Una gran parte de su riqueza se perdió, pero así como no se había ensoberbecido con la prosperidad y la riqueza, tampoco se dejó abatir por la desgracia y el fracaso. El Señor dio, el Señor quitó. Job 1:21c. Dijo a su esposa, y ella añadió sin titubear: «Bendito sea el nombre del Señor». 1:21d. Volmar aprovechó este triste acontecimiento para inculcar una lección a sus hijos. «Esto», dijo él, «es lo que siempre les he dicho. Nunca debemos poner nuestra confianza en las riquezas de este mundo, sino solo en Dios, quien las da y las quita, y quien puede devolverles cuando coincida con sus designios llenos de sabiduría. Esta es una verdad que pueden aprender claramente de la historia de su abuelo y bisabuelo, cuyos retratos, como pueden ver en sus marcos ricamente dorados, son los adornos más preciados de esta habitación. Su bisabuelo, Lucas Volmar, quien fue mi abuelo, era con mucho el hombre más rico de esta ciudad. Si juntáramos todo lo que tenemos o alguna vez tuvimos, sería solo una fracción comparada con su enorme fortuna. Pero lo perdió todo en la Guerra de los 30 años, de la cual han oído hablar a menudo. Se vio obligado a huir del enemigo. Mi abuela no sobrevivió mucho tiempo a esta aflicción. Murió poco antes de que su esposo fuera forzado a huir de su hogar. Su único hijo, mi padre, era un bebé en ese momento y mi abuelo lo llevó consigo en su huida. Poco después, la ciudad fue asediada por el enemigo. Innumerables balas y proyectiles que incluso hoy en día todavía se encuentran ocasionalmente en las paredes fueron lanzados contra la ciudad y muchas casas fueron arrasadas. Un gran proyectil cayó en esta misma casa en la que ahora vivimos, dañándola enormemente aunque sin prenderle fuego. La ciudad fue saqueada y pillada, innumerables familias fueron reducidas a la extrema pobreza y muchas perecieron por hambre y peste. Fue sin duda un tiempo de aflicción y dolor. Mientras tanto, mi abuelo residía en un país extranjero, donde estaba severamente agobiado por la necesidad, pues aunque se había provisto de una gran suma de dinero para su viaje, tuvo la desgracia de ser asaltado por el enemigo en el camino. Los amigos cuya ayuda había anticipado lo recibieron con gran frialdad. Mientras era rico, lo trataban con cordialidad, pero ahora que estaba afligido por la desgracia, apenas lo reconocían. Se consideró muy afortunado al poder obtener un modesto puesto subordinado en el departamento de intendencia. Colocó a su hijo Hugh, mi padre, tan pronto como tuvo la edad suficiente, como aprendiz en una respetable casa mercantil, a varias millas del lugar donde residía.
Pero cuando el muchacho apenas tenía 14 años, su padre fue repentinamente arrebatado por una violenta fiebre que azotaba el distrito como consecuencia de la guerra. Tan pronto como sospechó que su muerte se acercaba, envió un mensajero especial para convocar con urgencia a su amado y único hijo Hugh a su lecho de muerte. Pero solo llegó para contemplar a su querido padre como un cadáver y para bañar su pálido rostro con lágrimas. Así murió este hombre digno, quien solo unos años antes era universalmente estimado y poseía inmensas riquezas, en tierra extranjera, exiliado y casi en pobreza y miseria. El dolor de su hijo junto a su lecho de muerte fue indescriptible, pero desde ese momento que lo despojó de todo apoyo terrenal, se aferró con aún más confianza que nunca a Dios. Cuando completó su aprendizaje, permaneció algunos años con su maestro en calidad de empleado, y con el tiempo ascendió al puesto de contador. Al término de esta destructiva guerra y con el restablecimiento de la paz en el país, regresó a esta, nuestra ciudad paterna, pobre en bienes terrenales, pero rico en conocimiento y virtud. Había adquirido un conocimiento profundo del comercio. Gracias a los amables esfuerzos del magistrado, recuperó esta casa en la que ahora habitamos. No contenía más que cajas vacías, salvo que para su gran alegría encontró 2 admirables retratos de sus familiares intactos. «Todavía los conservo», dijo Volmar volviéndose hacia los niños. «¿Los ven allí? ¿No tiene vuestro bisabuelo un aspecto verdaderamente venerable con ese traje antiguo? ¿Y vuestra bisabuela no refleja en sus rasgos una mujer piadosa, modesta y gentil? ¡Ay, mis queridos niños! Ambos eran almas verdaderamente cristianas. Ahora miren los retratos de mis propios padres, vuestro abuelo y abuela. Mandé pintarlos y enmarcarlos para que coincidieran con los otros retratos. Tú conociste al primero, Max, y puedes recordar sus rasgos. A menudo te llevaba en sus brazos y te acariciaba en sus rodillas. Y ambos pueden recordar a la buena y amable anciana que los quería tanto y solía darles tan hermosos regalos de Navidad. Tu abuelo se vio obligado a comenzar su vida sin nada. Sí, con menos que nada, pues estaba endeudado. Sin embargo, eligió como esposa a una joven pobre pero prudente y virtuosa, cuyos padres, al igual que él, lo habían perdido todo durante la guerra. Convencido de que bajo su administración sus asuntos domésticos serían más prósperos que con otra persona que pudiera tener mucho dinero, pero poca prudencia o virtud. Y estaba en lo cierto. Su habilidad, diligencia, actividad e integridad, junto con la sabia economía y los hábiles arreglos domésticos de ella, les aseguraron un éxito nada despreciable. Ahora escuchen, queridos niños, la lección que esta historia les enseña. Confío en que yo también he seguido su consejo y su ejemplo. Si tu madre y yo hubiéramos caído en el gasto profuso que nuestra riqueza habría permitido, comprando muebles espléndidos, ofreciendo banquetes suntuosos, manteniendo carruajes y caballos, viajando al extranjero por placer o en 1000 cosas similares, nuestra posición ahora sería muy infeliz. Y la gran pérdida que hemos enfrentado probablemente habría implicado la ruina de nuestra casa. Así que podemos consolarnos por la pérdida. No causará un gran desajuste en mi negocio. Podré continuar como hasta ahora y nos hemos librado de la necesidad de hacer recortes en nuestro estilo de vida, lo cual, cuando se impone repentinamente, siempre resulta doloroso y humillante. Con discursos como estos, el señor Volmar tuvo la sabiduría de extraer de este aflictivo acontecimiento las ventajas más importantes para sus hijos, tal como la abeja extrae miel, incluso de las flores venenosas. Sin embargo, sus infortunios aún no habían llegado a su fin. La caída de la gran firma que tanto lo había afectado arrastró consigo a otras casas comerciales, lo que le ocasionó aún más pérdidas. Sentía una sincera compasión por todas ellas. «Son mucho más desafortunados que yo», decía. «Con cuánto gusto los ayudaría a todos si estuviera en mi poder». En la medida de lo posible, hizo todo lo que pudo, y donde aún era factible salvar su crédito, los apoyó tan generosamente con su dinero y su nombre que lograron continuar con sus negocios. Sin embargo, los tiempos se volvieron aún más desfavorables para los negocios y sobrevino una gran estagnación del comercio. Las mercancías que poco antes habían sido muy rentables, ahora dejaron de ser demandadas y permanecieron en su poder sin venderse. Bueno, dijo Volmar, es cierto que los tiempos han cambiado, pero no estamos solos en esto. El labrador también, cuando ha trabajado su tierra con el sudor de su frente, espera una rica cosecha,
Pero el mal tiempo o las tormentas de granizo a menudo arruinan sus esperanzas. ¿Por qué habría de ser más afortunado el comerciante? Dios tiene propósitos sabios en todo lo que nos sucede, y aun lo que más nos aflige, a menudo resulta ser para nuestro bien. Debemos confiar en esto y decir con valor y confianza: hágase tu santa voluntad. Pero una nueva desgracia golpeó severamente. Un barco con un cargamento muy valioso para el cual ya tenía muchos pedidos se perdió en el mar. Estaba profundamente afligido por la noticia, pero agradeció a Dios que al menos la tripulación se hubiera salvado. Una vida humana, dijo él, vale más que todo el cargamento del barco. Mientras tanto, su situación se volvía cada día más crítica. Revisó sus libros y equilibró el estado de sus cuentas. ¡Ay!, dijo mientras dejaba su pluma. ¿Puede ser que deba renunciar a mi negocio y que apenas me quede algo de toda mi propiedad? Bueno, al menos me consuela saber que puedo pagar a mis acreedores honestamente y que nadie perderá por mi causa. Mi conciencia ante Dios y mi honor ante los ojos de los hombres están intactos, y no hay ningún hombre vivo que tenga motivos para hablar mal de mi nombre. Y después de todo, si mis acreedores no me presionan, si me dan tiempo para organizar mis asuntos, espero poder salir de mis dificultades actuales. Pero había un banquero rico que amenazó con frustrar sus expectativas. Volmar había entregado letras a este banquero por casi $10,000 que vencían en 8 días. Le suplicó que le concediera un poco más de tiempo, pero el banquero, sin compasión, respondió: «Ni una hora más. Debe pagar o protestaré sus letras y lo haré arrestar. A menos que tenga mi dinero en moneda corriente sobre esta mesa para el próximo jueves, es decir», dijo mientras miraba su libro de cuentas, «el 20 de junio, sin duda, irá a prisión». El pobre señor Volmar regresó a casa con el corazón abatido. «Ay», dijo, «solo me preocupan mi esposa y mis hijos. Oh, cuánto se afligirán si su padre es enviado a prisión. Aparta, oh Dios misericordioso, en tu compasión, aparta esta pena de ellos». Capítulo 2. El anciano ciego. Volmar decidió entonces recurrir a 2 de sus amigos, a quienes él mismo había ayudado en numerosas ocasiones con dificultades económicas, para pedirles prestada la suma necesaria. Él sabía que ambos juntos podían disponer del dinero en efectivo suficiente para cubrir su necesidad y no tenía dudas de que confiarían en su garantía de que no corrían ningún riesgo de perder ni un solo dólar con el préstamo. Pero el primero le dijo con 1000 expresiones de cortesía que lamentaba profundamente no estar en condiciones de ayudarlo, ya que en ese momento debía realizar un pago considerable. El otro se encogió de hombros y le dio a entender de manera muy significativa que no confiaba completamente en sus garantías y que tenía dudas sobre su solvencia. Esta ingratitud por parte de sus supuestos amigos hirió profundamente al pobre comerciante. Pero en cualquier caso, pensó, aún tengo un amigo que seguramente no me abandonará. Salió por la puerta de la ciudad. «Sí, mi amado señor», exclamó levantando la mirada al cielo tan pronto como estuvo en el campo abierto. «Tú, al menos no puedes. Tú no me abandonarás. En ti siempre he confiado. A ti encomiendo a mi esposa y a mis hijos. Tú serás un padre para todos nosotros». Caminó hacia su villa intentando disipar sus melancólicas anticipaciones y aliviar su oprimido corazón. Entró al jardín. El sol brillaba con una belleza inusual. Los pájaros cantaban su canción vespertina. Las flores florecían en todos sus variados tonos. Aún así, su corazón se volvió de repente indescriptiblemente pesado. «Ah», dijo, «me dolerá profundamente separarme de mi dulce jardín, en el cual he invertido tanto y donde he pasado tantas horas felices. Pero ¡ay!, es inevitable. Y tal vez incluso me vea obligado, junto a mi esposa e hijos, a dejar casa y hogar y buscar refugio en algún rincón de la tierra que solo Dios sabe dónde será». Se sintió muy melancólico y estuvo a punto de arrodillarse para orar pidiendo ayuda y consuelo a Dios, quien en todos sus caminos es siempre sabiduría y misericordia en sí mismo. Pero al percibir personas en el jardín contiguo, se dirigió a su pabellón de verano para poder orar en secreto. Allí, en la pequeña habitación, se arrodilló y derramó su corazón ante Dios sin restricciones. «En ti, oh Señor», exclamó, «pongo mi confianza. Me entrego sin reservas en tus brazos paternos. Haz conmigo conforme a tu santa voluntad». Y en esa postura,
con las manos entrelazadas y la mirada levantada, permaneció inmóvil de rodillas durante un largo tiempo. De repente, escuchó fuera de la ventana una voz clara y dulce que decía en un tono alto y expresivo: «¡Ánimo! Dios aún nos ayudará». Se levantó y se dirigió a la ventana que ofrecía una vista del campo. Un estrecho sendero que conducía hacia la ciudad pasaba entre los campos y el jardín, y por este camino vio avanzar a un venerable anciano de cabello blanco como la nieve, guiado por un hermoso niño de rizos dorados y mejillas sonrosadas. Ambos vestían con ropa pobre, pero extremadamente limpia. Justo cuando pasaban frente a él, el pequeño dijo con la misma voz clara y distinta: «Aquí hay un bonito asiento verde bajo este árbol. Estás muy cansado, querido abuelo. Descansa aquí un rato y no te desanimes. Ya no estamos lejos de la ciudad. Puedo ver la puerta». Ambos se sentaron bajo el árbol que estaba sobre un pequeño montículo a unos pocos pasos del pabellón de verano. El sol vespertino brillaba de lleno sobre el rostro venerable del anciano y la frente pura del pequeño, y la expresión de tierna preocupación por el anciano que irradiaba de los ojos del niño era para el señor Volmar un espectáculo sumamente conmovedor. Pero él mismo estaba oculto de ellos por la persiana veneciana verde que colgaba frente a la ventana. «Ah, fue una gran aventura», dijo el anciano después de una pausa. «Para mí, ciego y viejo como soy, emprender este largo viaje, y ahora no dejo de sentir ansiedad. Me dijeron, por supuesto, que este famoso médico había curado a muchos pobres ciegos sin cobrarles nada, y espero que sea igualmente caritativo conmigo. ¿Pero realmente se puede curar mi ceguera? Nuestra pequeña bolsa casi se ha vaciado por el viaje. Tal vez el tratamiento lleve mucho tiempo, y entonces, ¿de qué viviremos? Han pasado 50 años desde que trabajé en esta ciudad como albañil. Ahora no conozco a nadie aquí, ni habrá nadie que me reconozca. Las personas que vivían aquí entonces eran muy trabajadoras y prósperas, y por lo tanto muy independientes y caritativas, pero sus huesos hace tiempo que descansan en la tierra. Que el cielo nos conceda encontrar entre la generación actual algunas personas caritativas que puedan hacernos un lugar en algún pequeño rincón de su casa, darnos algo de comer y no cobrarnos demasiado por ello». «No tengas miedo, querido abuelo», dijo el niño. «Aunque se nos acabe el dinero, le suplicaré a las personas ricas de la ciudad que tengan compasión de ti. No tendrán el corazón para dejarte morir de hambre o sufrimiento. Y además, no debemos olvidar que Dios está por encima de todo. Siempre me lo recuerdas. Él nos cuidará y nos pondrá en el camino de algún cristiano caritativo». «Eso espero», dijo su abuelo. «Pero aún me siento abatido y no puedo quitarme esta tristeza». «Pero piénsalo, querido abuelo», dijo el niño. «Te he llevado de la mano todo el camino hasta aquí. ¿Imaginas que podría tener el corazón para irme ahora y dejarte aquí a valerte por ti mismo? Pues no pienses peor de nuestro Dios misericordioso que de un simple niño. Sería un pecado hacerlo». «Tienes razón, querido Aloysius», respondió el anciano. «Dios, quien nos ha guiado hasta aquí, no nos abandonará ahora. Él seguirá cuidando al pobre hombre ciego». El señor Volmar, quien había escuchado claramente esta conversación, se sintió profundamente conmovido. «Oh, Dios mío», exclamó, «no estoy solo en mi desgracia. Ser ciego, ser privado de la vista del hermoso cielo azul, los árboles verdes, las flores, el sol, los rostros de las personas. Esto sí que es difícil, mucho más difícil que lo que me ha sucedido a mí. Aún tengo ambos ojos, sanos y completos, y aunque toda mi fortuna se perdiera, ¿qué sería eso comparado con la pérdida de mis ojos? Qué bien sabe este pobre anciano y su dulce nieto cómo consolar su desdicha con confianza en Dios. ¿Y es correcto que yo confíe menos en él?». Mientras tanto, su esposa entró al jardín con sus 2 hijos. Estaba más angustiada por la aflicción de su esposo que por la posibilidad de perder su propiedad. Él le había dicho al salir de casa que tenía que hacer 1 o 2 visitas y que se reuniría con ella en la villa, por lo que lo había seguido hasta allí para evitar que se sumiera solo en sus desgracias y, en la medida de lo posible, animarlo y consolarlo. Llevó a los niños a uno de los arbustos de grosellas y les permitió comer algunas, diciéndoles después que llenaran la pequeña cesta que Fanny llevaba en el brazo. Luego siguió a su esposo hasta el pabellón de verano al no encontrarlo en el jardín. «¿Cómo te sientes, querido Frederick?», preguntó ella. «¿Qué estás haciendo?». «Me he sentido muy consolado», respondió él en un tono bajo, haciendo un gesto para que ella también hablara en voz baja.
Dios ha enviado a un pequeño niño aquí para enseñarme a confiar en su providencia. Pero calla, mira aquí. Él la llevó hasta la ventana y le contó en voz baja lo que acababa de escuchar del anciano y el dulce niño. En ese momento, ellos discutían cómo podrían encontrar alojamiento en la vasta ciudad y cómo lograrían salir adelante con su escasa bolsa sin verse obligados a mendigar. Su conversación conmovió profundamente a la bondadosa dama. «Querido Frederick», le dijo a su esposo, «¿qué pensarías si lleváramos a este anciano y al dulce niño a nuestra casa?» «¿Qué?», dijo Volmar. «¿Ahora? En nuestras circunstancias actuales, toda la ciudad gritaría en contra nuestra. Nosotros mismos quizás estamos en peligro de ser tan pobres como estas personas pronto». «Ah», dijo su esposa, «eres demasiado pesimista. Yo aún tengo esperanzas. E incluso si perdiéramos la mayor parte de nuestra propiedad, aún si Dios quiere, tendríamos lo suficiente para poder dar una comida a un anciano ciego y a un niño pobre. Lo que estos pobres nos costarían no supondría un gran cambio en nuestras circunstancias actuales. Podemos darles una habitación en nuestra gran casa sin que nos cueste un centavo, y su manutención no hará una diferencia notable en nuestra casa, donde en ocasiones más de 20 personas comen cada día. Acojámoslos. Cristo nuestro Señor dice: «Sed misericordiosos y hallaréis misericordia». «Bueno», dijo Volmar, «aunque seas del sexo débil, tienes más valor que yo. Que así sea. Les daremos comida y alojamiento, y llamaremos al oculista, que, por cierto, es nuestro médico de cabecera, para que atienda al anciano». El anciano se levantó. El niño lo tomó de la mano y lo guió. Avanzaban muy lentamente. La señora fue hacia sus hijos y dijo: «Ven conmigo, Max». Ambos niños la siguieron hasta la puerta del jardín. «Miren», dijo ella, «allí, en el sendero, está caminando un anciano ciego guiado por un pequeño niño. Díganles que vengan con nosotros aquí al jardín. Queremos hablar con ellos». Los niños corrieron tan rápido como pudieron y dieron el mensaje. Cuando el anciano y el niño, acompañados por los niños, se acercaron a la puerta, el señor Volmar y su generosa esposa estaban allí para recibirlos. Mostraron la más viva simpatía por el anciano en su ceguera, elogiaron al niño que lo había cuidado tan bien y les ofrecieron acogerlos a ambos en su casa hasta que la cura de sus ojos estuviera completamente terminada. El anciano sintió como si hubiera caído del cielo. «Dios bueno», dijo juntando las manos, «la confianza en ti nunca es en vano». «Ahora lo ves, querido abuelo», dijo el niño, «que Dios nunca abandona a los suyos». Volmar y su esposa llevaron al anciano y a su nieto al jardín. Lo sentaron en un banco e indagaron con cariño sobre sus circunstancias. Su nombre era Christian Self. Era albañil de oficio y vivía con su hijo en un pueblo muy lejano. Había estado ciego durante 7 años, dijo, y era mantenido con gran afecto por su hijo y su nuera, de quienes habló con mucha ternura, al igual que de sus nietos, siendo Aloysius el mayor de ellos. El señor y la señora Volmar los llevaron a su casa y les dieron una pequeña y ordenada habitación, y la propia señora Volmar les llevó la cena. Al día siguiente, el señor Volmar trajo al oculista, quien en el momento de examinar los ojos del anciano diagnosticó un caso de catarata común y expresó su esperanza de poder curarlo. «Primero debemos», dijo él, «darle al pobre anciano 3 días de descanso tras las fatigas de su viaje, y luego, con la ayuda de Dios, procederemos a la operación». «Ahora, alabado sea Dios», exclamó Aloysius. «Oraré fervientemente a él durante estos 3 días para que guíe el juicio y la mano del cirujano en la operación». «Hazlo, mi querido pequeño», dijo el cirujano, «y nuestra operación no puede fallar». En la mañana del tercer día, el cirujano llegó para realizar la operación. Al anciano lo colocaron en un asiento. El cirujano preparó sus instrumentos. El pequeño Aloysius se arrodilló a poca distancia. Sus manos levantadas temblaban de ansiedad y con el corazón palpitante y la respiración contenida, fijó sus ojos en el cirujano. Más lejos estaban Volmar, su esposa y sus 2 hijos. Nadie más fue admitido, aunque todos en la casa habrían deseado estar presentes. Todo estaba tan silencioso que se habría podido escuchar caer un alfiler. Con una mano firme, el cirujano realizó las incisiones necesarias y al poco tiempo el anciano exclamó: «¡Ah, puedo ver! Querido nieto, veo tu rostro. ¡Oh, únanse a mí para agradecer a Dios y al buen cirujano!». El pequeño niño saltó, besó repetidamente la mano del doctor y brincó de alegría. «¡Oh, alabado sea Dios!», exclamó.
¡Oh, qué felices estarán mi padre y mi madre y todos mis hermanos y hermanas cuando lleve a casa a mi abuelo con su vista restaurada! El anciano se sentó con las manos entrelazadas y oró en silencio. El señor Volmar y su esposa se unieron de todo corazón a su acción de gracias en silencio, pero los dos niños se alegraron tan ruidosamente como el nieto jubiloso y felicitaron cordialmente al anciano y al cirujano por el resultado de la operación. «Por ahora», dijo el cirujano, «debemos cubrir sus ojos. Aún no podrían soportar la luz», pero prometió venir todos los días para revisarlos hasta que la cura estuviera completa, indicando que mientras tanto el paciente debía mantenerse perfectamente tranquilo y ser muy moderado al comer y beber. Cuando se despidió, el señor y la señora Volmar lo acompañaron, mientras las jubilosas exclamaciones de los tres niños «¡Él ve! ¡Él ve!» resonaban por toda la casa y toda la familia estaba llena de júbilo y exultación. Mientras tanto, el anciano se arrodilló con los ojos vendados para dar gracias a Dios. Oró durante mucho tiempo y su nieto se arrodilló junto a él en silenciosa oración. Capítulo 3. Exe homo. Juan 19:5. Todo está progresando favorablemente, dijo el cirujano después de examinar los ojos del anciano 3 días después. Sin embargo, esta habitación es demasiado luminosa para permitir que sus ojos se acostumbren gradualmente a la luz. Pero recuerdo, mi querido señor Volmar, que usted tiene abajo en la planta baja un pequeño y ordenado cuarto que da a su jardín. Está pintado de verde y el jardín afuera está cubierto de césped verde y sombreado por un follaje denso, e incluso las paredes del jardín están cubiertas de hojas verdes. ¿Permitiría que este buen anciano, en quien usted está tan interesado, pase allí unas horas cada día? «Con 1000 bienvenidas», dijo Volmar. «Puede sentarse allí todo el tiempo que desee cada día. Es un lugar muy fresco y agradable, especialmente en las horas de más calor, y la luz que entra por las puertas de vidrio es excepcionalmente suave y agradable». «¡Puertas de vidrio!», exclamó Aloysius, quien era un sencillo niño de campo. «Eso es muy extraño. Me gustaría verlas». «¿Puedo mostrárselas?», preguntó el pequeño Max. «Necesitará conocer el camino para poder guiar a su abuelo hasta allí». «Bueno, entonces bajen juntos», dijo el señor Volmar, y los dos niños se fueron corriendo de la mano, con Fanny siguiéndolos a un ritmo más tranquilo. El único adorno de esta bonita habitación era una valiosa pintura que representaba a Nuestro Señor con la corona de espinas en la cabeza, el manto púrpura sobre los hombros y la caña en la mano. Era un medio cuerpo, pero de tamaño natural, y estaba magníficamente enmarcado. Tan pronto como Aloysius lo vio, juntó las manos y exclamó: «¡Oh, qué hermoso, qué exquisito! Eso es un exe homo. He aquí el hombre. Tenemos uno en nuestra casa, pero nunca en toda mi vida vi a nuestro Señor pintado tan maravillosamente como aquí. Parece como si estuviera vivo. ¡Oh, con cuánta paciencia y confianza levanta sus ojos al cielo! Me hace llorar. Y la corona de espinas, uno pensaría que son espinas reales. Y las gotas de sangre sobre la corona de espinas, en la frente, las mejillas y los hombros, donde no está cubierta por el manto púrpura, son tan naturales que parece como si estuviera goteando a cada momento. ¡Oh, cuánto sufrió por amor a nosotros! Mi madre nos dice a menudo, dijo Fanny, que este cuadro es como si Cristo nos dijera: «Nací por ti, viví y morí. Oh, alma cristiana, por ti. Ah, que sea siempre tu más santo orgullo vivir y morir por mí». Y el otro día, cuando ella misma estaba muy melancólica, la escuché decir mientras miraba el cuadro: «Ay, si Cristo sufrió tanto por nosotros y llevó esa corona de espinas en su cabeza por nuestra causa, ¿cómo podríamos esperar ir al cielo sin pruebas y caminar como si fuera por un camino cubierto solo de rosas?» «Es un cuadro noble», dijo Max. «Un inglés que estaba pagando una factura a mi padre el año pasado lo vio y ofreció 100 libras por él, aunque en ese momento estaba colgado en la oficina, cubierto de humo y polvo. Durante la cena, cuando mi padre habló con mi madre y el viejo contador sobre ello, el contador dijo: «Yo daría el cuadro si recibiera una oferta así. Es capital no empleado». Pero mi madre exclamó: «Oh, no, no es así. Un cuadro como ese, tan hermoso e impresionante, no es capital improductivo. El hombre no vive solo de pan, ni del oro que posee». «Muchas veces yo también», dijo mi padre. «He contemplado el cuadro con admiración, pero fue este caballero inglés quien primero me señaló su valor como obra de arte.
Después lo mandó limpiar y restaurar por el pintor más hábil de la ciudad y lo colocó en ese hermoso marco dorado. Mejoró tanto que apenas pudimos reconocerlo y todos en la casa quedaron encantados con él. El pequeño Max y Fanny llevaron entonces a Aloysius al jardín. Estaba encantado y sumamente entretenido con la fuente, ya que nunca había visto una antes y no podía dejar de admirarla. Mientras tanto, el señor Volmar entró en el pequeño cuarto con el buen anciano, a quien él mismo había conducido hasta allí, y siguiendo las indicaciones del cirujano, le quitó la venda de los ojos. El primer objeto en el que descansaron sus ojos fue el hermoso Ecce Homo. ¡Oh!, exclamó con el mayor asombro. ¿Qué veo? Conozco bien este cuadro. Lo vi solo una vez en mi vida, y eso fue hace más de 40 años, y a la luz de las velas, pero nunca lo he olvidado desde entonces. Sí, ese rostro pálido y sangrante, esa mirada agonizante hacia el cielo, esas espinas que laceran la frente y las sienes, a menudo me han perseguido en mis sueños. La hora en que lo vi fue una de las más decisivas de mi vida. Tan solo pensarlo aún me llena de agitación. Sus palabras me asombran, respondió Volmar. No le comprendo. Dígame cómo fue que vio este cuadro y por qué le causó tal impresión. Permítame primero preguntarle, dijo el anciano, si el cuadro lleva mucho tiempo en esta casa y si usted ha tenido la casa en su posesión desde hace mucho tiempo o si realmente adquirió la casa o el cuadro. Tanto el cuadro como la casa, dijo Volmar, han llegado a mí desde mi abuelo. Pero ¿a qué vienen todas estas preguntas, mi querido viejo amigo? Debo hacerle otra pregunta más antes de poder explicarme, respondió. Por favor, dígame si su abuelo murió en esta casa o si huyó durante la guerra sin poder regresar jamás a su hogar. Mi abuelo, dijo Volmar, murió lejos en una tierra extranjera, pero estoy asombrado del propósito de todas estas preguntas. ¿Su abuela seguía viva y estuvo presente en su muerte?, preguntó nuevamente el anciano. No, respondió Volmar. Ella murió mucho antes, pero debo decir que sus preguntas todavía me sorprenden. ¿Quizás su padre estuvo presente en el lecho de muerte de su abuelo?, continuó el anciano. ¿Nunca le dijo que su padre le comunicó un secreto importante antes de morir? Sus extraordinarias preguntas me desconciertan cada vez más, respondió el comerciante. Mi abuelo murió de una fiebre violenta que le privó de sus sentidos. Mi padre, que entonces era un niño, fue convocado a su lecho de muerte, pero lo encontró ya como un cadáver. Otra pregunta, dijo el anciano. ¿Su abuelo dejó una gran fortuna? ¿Era su padre un hombre rico? Mi padre, dijo Volmar, cuando regresó a su ciudad natal, era, podría decirse, un hombre pobre. Le costó mucho esfuerzo lograr reabrir y restablecer su negocio, que había sido arruinado por la guerra. El anciano miró con mucha atención al señor Volmar. «Usted se parece muchísimo a su abuelo», dijo. «Con frecuencia sucede que el nieto se parece más que el hijo. En la época de la que hablo, él tenía aproximadamente su edad, y cuando lo miro, casi puedo imaginar que es el mismo individuo al que veo frente a mí. Escuche, se lo ruego, mi historia. Tal vez pueda servirle. Poco antes de que la ciudad fuera sitiada y saqueada, trabajaba aquí como albañil. Una noche, un viejo secretario vino a mi maestro y le pidió que lo acompañara para ayudar a su amo a esconder sus bienes más valiosos. Sin embargo, mi maestro estaba enfermo y no podía ir, pero me propuso a mí como su sustituto, ofreciendo garantizar mi honestidad y confiabilidad con su propia vida y bienes. Así pues, acompañé al viejo sirviente. Era una noche oscura y terrible. La lluvia y la tormenta eran realmente horribles. Sin que me dijeran el nombre de la casa ni del propietario, me llevaron a través de un gran vestíbulo hasta una oficina. Su abuelo, pues no puedo dudar que era él, pareció algo sorprendido de que mi maestro le hubiera enviado a un hombre tan joven. Permaneció en silencio por un momento, pero cuando el secretario le comunicó las palabras de mi maestro, el comerciante le ordenó encender 2 velas adicionales a la lámpara que estaba sobre el escritorio y colocarlas en la mesa sobre la cual colgaba este cuadro. Me pidió que jurara nunca divulgar a ningún mortal ni una palabra del misterio que iba a confiarme, excepto, posiblemente, al heredero legítimo. Él dictó el juramento y yo, con la mano derecha levantada, repetí las palabras después de él mientras estaba de pie frente al cuadro. Luego me condujo desde la oficina a través de una serie de almacenes abovedados y bien surtidos. El viejo secretario nos acompañó todo el tiempo.
Por una estrecha escalera de piedra que conducía al subsuelo, llegamos a un pasaje angosto, desde el cual accedimos a cavernas excavadas en la roca, donde se encontraban varios recipientes grandes. Finalmente, el secretario abrió otra puerta, equipada con cerraduras fuertes, y entramos en una pequeña bóveda formada por grandes piedras cuadradas. Allí, el rico comerciante había guardado sus vinos más selectos, pero ahora los toneles habían sido apartados a un lado y junto a la pared yacían 2 cofres, uno grande y otro pequeño, junto con una cantidad de piezas de plata. El comerciante señaló una piedra cuadrada en la pared, no más grande que las demás, y a aproximadamente 1 pie del suelo. «Esta piedra», dijo él, «oculta la entrada a un compartimento secreto donde planeo esconder mis bienes. La piedra tiene solo aproximadamente 1 palmo de grosor y no puede ser removida sin gran esfuerzo, y es para el propósito de quitarla y reemplazarla que necesito de sus servicios. Las herramientas de hierro necesarias ya estaban preparadas y un balde con mortero estaba a mano, porque el prudente caballero el día anterior había empleado a otros 2 albañiles para reparar el muro del patio y había pedido a su confiable viejo secretario que trajera de manera discreta tanto mortero como fuera necesario para su propósito ulterior. Logré quitar la piedra sin dañarla. Requirió no poca habilidad y cuidado, pero lo conseguí. Al arrastrarme por la apertura, encontré una bóveda interior bastante espaciosa. El comerciante y su secretario, con mi ayuda desde dentro, empujaron el gran cofre, que era de roble, y el más pequeño, que era de hierro. Eran muy pesados. Luego guardamos las piezas de plata y después reemplacé la piedra en la pared y cerré las juntas también con mortero, que no podían distinguirse de las demás piedras. El caballero entonces puso una pieza de oro en mi mano, se llevó un dedo a los labios y dijo: «Recuerde su juramento». Le agradecí con alegría y nuevamente le aseguré solemnemente que el secreto que me había confiado nunca saldría de mis labios. Poco después, el enemigo llegó ante la ciudad. Se suspendieron todas las construcciones y todos los mecánicos extranjeros fueron despedidos. Me puse en camino, viajé en todas direcciones y finalmente me casé con la hija de un maestro constructor a unas 50 millas de esta ciudad. Nunca volví aquí y han pasado muchos años desde la última vez que pensé en los tesoros enterrados. En ese entonces, durante la guerra, hubo muchas transacciones similares en las que se requirió mi ayuda, y fue solo en este momento, al ver esta hermosa imagen de nuestro divino Redentor, que recordé esta vieja historia del tesoro enterrado. «Queridísimo y bondadoso señor Volmar», concluyó el anciano, «creo que es una clara intervención de la providencia la que me trajo aquí. Dios movió su corazón caritativamente para acoger en su casa a un pobre anciano ciego. Él abrió mis ojos para que pudiera ver este hermoso cuadro y revelarle su herencia oculta. Él recompensará su benevolencia. Este mismo cuadro exquisito, que hasta ahora siempre que usted lo contemplaba llenaba su corazón y los de su querida familia de admiración y deleite, será ahora el medio, bajo el cielo, de traer también una bendición temporal a su hogar». Capítulo 4. El tesoro. El señor Volmar había escuchado con gran atención la narración del venerable anciano. «Puede que tenga razón, mi buen amigo», dijo él. «Siempre se ha conjeturado que mi abuelo debió haber escondido un considerable tesoro en algún lugar. Él previó prudentemente que la guerra arruinaría completamente el comercio y, por lo tanto, fue reduciendo gradualmente el alcance de sus operaciones comerciales y aparentemente transfirió su inmenso capital a otro lugar o lo enterró junto con todos sus objetos valiosos. Pero ni mi padre ni yo pudimos encontrar el más mínimo rastro de ello. Sin embargo, la descripción que usted da de la estrecha escalera de piedra, del pasaje angosto y de la bóveda subterránea coincide exactamente, y estoy completamente convencido de que mi abuelo ocultó sus mejores tesoros detrás de esa piedra. Pero dudo mucho que aún se encuentren allí. El enemigo que saqueó nuestra ciudad y registró todas las bóvedas, sótanos e incluso tumbas, mostrando una extraordinaria sagacidad para descubrir tesoros ocultos, probablemente también haya encontrado este. También es posible que mi abuelo confiara su secreto a algún supuesto amigo, quien pudo haberlo traicionado y haberse apropiado de este tesoro en privado. Aún así vale la pena intentarlo, y lo examinaremos tan pronto como sea posible». «Podemos hacerlo de inmediato», respondió el albañil. «Lléveme allí de una vez. Podría saber de un vistazo si la piedra ha sido movida o no, y así podría determinar el destino del tesoro». «No», dijo Volmar,
Aún no. Podría dañar sus ojos. Oh, respondió el albañil, el tenue resplandor de estas bodegas oscuras no deslumbrará mis ojos en lo más mínimo, y por lo tanto no podrá hacerles ningún daño. Bueno, entonces, dijo Volmar, venga conmigo. De todos modos, quería traerlo aquí como constructor experimentado para que vea una de estas bóvedas que ha sufrido un gran deterioro y sobre la cual mi gente me ha llamado la atención varias veces con ansiedad. Usaremos esto como la razón de nuestra visita y mantendremos el otro asunto en privado por un tiempo. Caminaron del brazo. Cuando el anciano llegó a la bóveda más interna, dijo: «Sí, es aquí. Todavía recuerdo este pequeño ventanuco redondo con la reja de hierro fuerte. Tuvimos que cubrirlo entonces con un grueso paño de embalaje para evitar que la luz se filtrara y nos delatara durante nuestra empresa nocturna. La piedra que buscamos está directamente frente a esta ventana». El señor Volmar apartó 2 de los toneles que estaban contra la pared. El anciano se coló con cierta dificultad entre ellos. «¡Victoria!», exclamó. «La piedra está intacta. Reconozco mi trabajo. El tesoro aún está ahí. ¡Alabado sea Dios!». «Sí, gracias a Dios», exclamó Volmar. «Él sabe que mi corazón no está puesto en el oro ni en la riqueza, pero en mi situación actual, este descubrimiento es un favor divino y bien oportuno. Hoy sacaré estos toneles y traeré palancas y otras herramientas necesarias. Mi criado Paul nos ayudará. Aún es un joven, como lo era usted en aquel tiempo, pero es tan leal y honesto como usted. Vuelva conmigo ahora. Esta noche nos pondremos manos a la obra, aunque, como dije, esto debe permanecer en secreto por ahora». Cuando cayó la noche, Volmar, su esposa, el anciano y el criado Paul fueron a la bóveda. Durante la tarde, Volmar había cubierto el pequeño ventanuco redondo con una alfombra. Los toneles fueron apartados y las herramientas estaban listas. El viejo albañil quería empezar a trabajar, pero Volmar le dijo: «Debe reservarse por ahora. Intentaré su oficio, aunque nunca lo haya aprendido, y solo le pediré consejo». El activo Paul relevó ocasionalmente a su amo en el trabajo. Finalmente aflojaron la piedra y Paul y su amo la retiraron. Paul se metió con una vela encendida y primero vio la colección de vajilla que estaba completamente verde y mohosa. Sacó una pieza tras otra, un centro de mesa de plata, lámparas de plata maciza, copas, tazas, platos, saleros, cucharas y tenedores. La señora Volmar los recibió con manos temblorosas y se maravilló de sus extrañas y anticuadas formas. Paul sacó luego el pequeño cofre de hierro que el señor Volmar tomó bajo su cuidado y finalmente se ocupó del gran cofre de roble, que era tan pesado que solo con la ayuda de una palanca pudo empujarlo hasta la entrada del pasaje. Volmar y el anciano, que considerando su edad aún era muy fuerte, lo sacaron por completo con la ayuda de Paul desde atrás, que empujó con todas sus fuerzas. Como no encontraron la llave, Volmar se vio obligado a usar una palanca para abrir los cofres. En la parte superior del cofre de roble encontraron algunas piezas finas de vajilla, de exquisita manufactura, bañadas en oro. Debajo había varias pequeñas bolsas de cuero marcadas con cifras que, por su peso, parecían estar llenas de oro. El señor Volmar abrió una de ellas. Contenía nada más que monedas de oro de una acuñación muy antigua, pero tan hermosas y brillantes como si acabaran de ser acuñadas. Más abajo había bolsas pesadas llenas de dólares que, sin embargo, en su mayoría se habían vuelto verdes. El pequeño cofre de hierro contenía en estuches de diversas formas y tamaños toda clase de joyas costosas, especialmente adornos femeninos de oro, ricamente engarzados con diamantes. La señora Volmar estaba casi más encantada con estas joyas que con las monedas de oro y plata. En el fondo del pequeño cofre encontraron 2 estuches de plomo, sellados con cemento impermeable para protegerlos de la humedad. «Son muy ligeros», dijo el señor Volmar, «y probablemente no contienen más que documentos familiares, que sin embargo seguramente serán de gran valor para mí». Luego ordenó a Paul que llevara las pesadas bolsas de dinero hasta su gabinete tapizado en azul, para aligerar los cofres. Una vez que Paul, quien era muy eficiente, terminó esta tarea, el señor Volmar dijo: «Ahora debes ayudarme a subir el gran cofre. Y tú, Teresa», le dijo a su esposa, «seguramente serás capaz, y no tengo dudas de que estarás dispuesta a subir el pequeño cofre con las joyas, con la ayuda de nuestro viejo amigo, ya que las valoras tanto. Dejaremos el resto de la vajilla aquí por ahora, asegurándonos de cerrar la bóveda con cuidado». La cerró y todos subieron al gabinete azul.
El viejo albañil y Paul se fueron a la cama con gran ánimo, pues ambos se interesaban vivamente por la fortuna del señor Volmar y éste también les había prometido una considerable recompensa. Sin embargo, el comerciante y su esposa se quedaron despiertos casi hasta el amanecer. La señora Volmar examinó las joyas, limpiando los diamantes con un paño de gamuza. «Mira, Frederick», dijo, «qué brillantes y vivos siguen luciendo estos diamantes después de tanto tiempo. Me encantan, pero los engarces macizos y anticuados me provocan una sensación melancólica sobre la fugacidad de la vida. Tu abuela debió llevar estas joyas en tiempos ya muy lejanos. ¿Pero qué tenemos aquí, envuelto en papel aceitado y sellado con cera?» «¡Oh, mira!», exclamó. «Este pequeño retrato, engarzado en cristal y oro, es el retrato de tu abuela, Bárbara Volmar. Fue pintado cuando aún era una novia, como lo testifica la inscripción en la parte trasera. En ese tiempo tenía solo 18 años. ¡Qué hermosa, fresca y radiante se ve! No tan seria como en el retrato de cuerpo entero en la sala, donde aparece como una matrona venerable. ¿Pero quién es este? Es tu abuelo, Lucas Volmar. En ese tiempo era casi un joven. Qué vivaces y animados son sus ojos, qué lozanas sus mejillas, y qué rica es la cabellera que adorna su cabeza. Esos mechones divididos», dijo sonriendo, «seguramente son más bonitos que la vieja peluca francesa que lleva en el gran retrato». «No es bueno», respondió Volmar, «que nuestro espíritu sea más duradero que la carne que lo encarna y que se marchita como la flor del campo. Nuestra alma es más perdurable que el oro o los diamantes. En el fin del mundo se derretirán en el fuego. Pero Dios creó nuestra alma inmortal. A Él sean el honor, la alabanza, la gloria y la gratitud por los siglos de los siglos». Capítulo 5. Importantes papeles familiares. Mientras la señora Volmar se ocupaba de las joyas, su esposo revisaba los documentos manchados por el tiempo que encontró en los estuches. Contenían numerosos papeles familiares que le interesaron enormemente y mostraban que su abuelo había estado en correspondencia con los hombres más distinguidos de aquella época. «Este documento», dijo finalmente a su esposa mientras desenrollaba un papel, «es el más importante de todos. Contiene un relato del tesoro y está completamente escrito de puño y letra de mi abuelo, quien lo ha titulado Mi última voluntad y testamento. Escuchemos lo que escribe». Leyó el documento tal como estaba en el original. «En el nombre de la Santísima Trinidad, yo, Lucas Volmar, ciudadano, comerciante y miembro del Gran Consejo, declaro lo siguiente. Considerando que en estos tiempos precarios nuestra querida ciudad no está segura ni un solo día de caer en manos del enemigo, ser saqueada o incluso incendiada y reducida a escombros, he considerado prudente construir y ocultar en una bóveda a prueba de fuego y bombas, bajo mi casa, todos mis bienes más valiosos, tanto en dinero como en efectos. Y considerando que, debido a este gran peligro, incluso para mi vida, ya no es seguro para mí permanecer aquí, dado que el enemigo está especialmente en mi contra, y como he comprobado, no ocultan que han jurado mi muerte, porque consideré mi deber ante Dios y la patria apoyar la buena causa, proporcionando con mis propios recursos, hombres, municiones y equipos, y considerando que incluso dentro de la ciudad ha surgido un partido hostil que amenaza con ganar ventaja y ya no tolera mi presencia aquí, me veo obligado a dar la espalda a nuestra amada ciudad natal y emprender una penosa huida. Y considerando además que es muy probable que no sobreviva a esta terrible guerra, que ya lleva 15 años, y que mi único hijo Hugh, compañero de mi huida, que aún es un niño pequeño, no podrá regresar a su ciudad natal hasta el final de la guerra y el restablecimiento de la paz, lo que puede ocurrir dentro de muchos años, y considerando que esta casa desierta, mientras tanto, podría caer en manos extrañas, deposito junto con esta herencia en oro y efectos, que lego a mi hijo y coloco en seguridad para él en esta bóveda el presente instrumento firmado y sellado para que a su regreso pueda, sin impedimentos ni obstáculos, reclamar y tomar posesión de esta, su legítima herencia. Y reflexionando además que es posible que alguna fatalidad me ocurra durante esta, mi angustiosa huida, y que Dios, en sus insondables e inescrutables designios, pueda llamarme de esta vida durante la minoría de edad de mi hijo amado Hugh, que no puedo prudentemente confiar a un niño, casi infante, el secreto de este tesoro oculto, que no tengo otro pariente, y no conozco a nadie a quien pueda confiárselo, que no puedo esperar encontrar en una tierra extranjera a tal persona, ya que en el estado actual de las cosas, quien es amigo hoy,
puede ser enemigo mañana, y que mi viejo sirviente, Nicolás, quien es el único que conoce el secreto y a quien dejo a cargo de mi casa, ya tiene 80 años y podría morir pronto, y que por último, fácilmente podría suceder que en esos tiempos turbulentos, mi querido hijo, a pesar de la herencia reservada, pero desconocida para él, pueda perecer en la pobreza y la miseria en una tierra lejana, y que el tesoro permanezca sin ser descubierto durante muchos años, y luego caiga en manos extrañas. En tal caso, declaro explícitamente como mi sagrado y solemne testamento que todo el tesoro sea dividido en 3 partes iguales, una de las cuales será para quien lo encuentre, otra para el hospital y la tercera para la iglesia y las escuelas de mi ciudad natal. Y ordeno al futuro descubridor por su conciencia, su alma y sus esperanzas de felicidad que no supriman, oculten ni traten fraudulentamente de ninguna manera con esta, mi propiedad, sino que hagan su verdadero descubrimiento ante las autoridades. Que recuerde que en el mundo venidero tendremos que rendir cuentas por cada moneda injustamente adquirida y que por lo tanto ocultar este tesoro sería comprar con ello remordimientos en este mundo y terribles castigos en el próximo, y que los honorables magistrados, burgomaestres y concejales de nuestra ciudad valoren y evalúen todos según el descubrimiento que se les haga y lleven a cabo mi testamento según la distribución mencionada. Sin embargo, así como espero en Dios que Él continúe otorgando a mi mencionado hijo y heredero y a sus descendientes, mis nietos y bisnietos, la rica bendición que Él me ha concedido a mí mismo, añado para su beneficio esta admonición paternal. Mi querido hijo Hugh, y ustedes, mis amados nietos, no permitan que esta herencia mía los conduzca a la indolencia, el lujo, la extravagancia o la pompa ociosa. No sean como el rico glotón del Evangelio, no sea que la bendición se convierta en una maldición para ustedes. Sean siempre diligentes, frugales, prudentes, caritativos y benevolentes con los pobres. No olviden que Dios ha designado a los ricos como sus mayordomos y administradores de la riqueza que les ha confiado y que debemos rendir cuentas ante su tribunal del modo en que la hemos empleado y dispuesto para el bien de nuestros semejantes, el sustento caritativo de los pobres y el avance del bien común. Así, la bendición temporal será también una fuente de felicidad eterna. Hijo mío, escucha esta palabra de tu Padre amoroso e imprímela también en los hijos con los que Dios pueda bendecirte en el futuro. Te dejo mi bendición, y a ustedes también, mis futuros nietos, cuyos rostros nunca veré, bendiciones para todos ustedes. Escribo este pergamino en un momento de peligro inminente de muerte, que sea para ustedes como mi testamento póstumo. Y ahora los encomiendo a ustedes y a toda mi posteridad a la protección de Dios. Que Él los guarde de todo mal, del pecado y del crimen, que se digne preservarlos en la virtud y guiarlos con gracia para que vivan vidas dignas de sus antepasados, como cristianos temerosos de Dios, virtuosos y honorables. Cuando ustedes, mis amados descendientes, lean este pergamino, que he escrito no sin abundantes lágrimas, mis huesos y los de su pobre abuela habrán descansado durante mucho tiempo en el cementerio. Reflexionen que ustedes también morirán y vivan de tal manera que todos podamos encontrarnos en la esperanza de una gozosa resurrección en ese cielo, al cual también yo anhelo, después de esta miserable vida. Amén. Lucas Volmar, escrito en la noche del 15 de enero de 1633. Mientras el señor Volmar leía este documento, su esposa permanecía sentada con las manos juntas, escuchando tan piadosamente como si estuviera en la iglesia, y las lágrimas rodaban rápidamente por sus mejillas. «Tu abuelo Lucas», dijo ella, «fue un hombre verdaderamente piadoso, bueno y honesto. Sus palabras dirigidas a su hijo Hugh y a ti, querido Frederick, y a mí y a nuestros hijos, hacen una profunda impresión en mi corazón. Que Dios lo reciba y lo recompense en el cielo por sus sentimientos cristianos y por su amor y previsión hacia nosotros y nuestros hijos». «Dios lo conceda», dijo su esposo, «y sigamos fielmente los consejos de nuestro buen y venerable abuelo. Dios ha dispuesto sabiamente que seamos nosotros quienes encontremos el tesoro. Lo ha guardado fielmente para nosotros hasta esta hora, cuando más necesitamos ayuda. Fue afortunado y providencial que mi abuelo no pudiera decirle a mi padre dónde enterró su tesoro durante la guerra. Es cierto que mi padre enfrentó pruebas severas en su juventud. Sufrió mucho como un huérfano pobre en medio de extraños.
Tenía que sentarse temprano y tarde en su escritorio, y cuando regresó aquí, al final de la guerra, le costó un esfuerzo increíble restablecer y reanudar su negocio. Pero al hacerlo, se vio obligado a entrenarme también en la industria y el trabajo y a hacerme maestro de todo el conocimiento necesario para un comerciante. Si hubiera entrado antes en posesión de todo este dinero y propiedades, quizás habría perdido la cabeza. Tal vez habría puesto mi corazón en estas riquezas perecederas y me habría entregado a la indolencia y a la disipación. La experiencia enseña que las grandes riquezas rara vez llegan a la tercera generación. Hay un proverbio que dice: el abuelo acumula, el hijo disipa y el nieto pasa hambre. Y es algo que ocurre con demasiada frecuencia. Por lo tanto, debemos adherirnos a nuestros hábitos habituales de vida sencilla, laboriosa y frugal, y acostumbrar a nuestros hijos a lo mismo. Pero sobre todo, debemos educarlos, como hasta ahora, en el temor de Dios. Las riquezas sin el temor de Dios son un don peligroso y han sido la ruina, tanto del cuerpo como del alma, de muchas víctimas desafortunadas. Una buena educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. La riqueza es una propiedad muy incierta, pero la verdadera piedad y la virtud sólida están más allá de todo precio. Tienen un valor que no solo es valioso en este mundo, sino que conserva su valor por toda la eternidad. Capítulo 6. El banquete de despedida. El señor Volmar durmió solo unas pocas horas y luego se dirigió a la habitación del viejo albañil, cuya honestidad y prudencia habían conquistado completamente su afecto. «Mi buen amigo», dijo, «le debo mucho. A usted le debo la herencia de mi abuelo». «Oh, no, no», respondió el anciano. «Soy yo quien está en deuda con usted. Usted ha sido el medio para devolverme la vista. Me acogió, un viejo ciego y desconocido, en su casa. Llamó al oculista para mí y le prometió una generosa recompensa si lograba devolverme la vista. Ha cuidado de mí y de mi nieto con la mayor ternura. Durante el resto de mi vida, que ahora siento está llegando a su ocaso, nunca podré agradecerle lo suficiente. Pero demos ambos las gracias a Dios. Fue Él, nunca puedo repetirlo lo suficiente. Fue Él quien movió su corazón para acogerme en su casa. Fue Él quien abrió mis ojos para ver el hermoso cuadro y descubrir el tesoro escondido para usted». «Tiene razón», dijo el señor Volmar. «Ambos tenemos motivos para agradecer a Dios, pero eso no me libera de mi obligación con usted. Venga a vivir, buen padre, a mi casa, de ahora en adelante. Yo, mi esposa y mis hijos le consideraremos nuestro abuelo, y como dice el dicho popular, llenaremos su camino de flores». «Oh, no, 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 no», dijo el anciano. «Le honro y le amo a usted y a los suyos con toda mi alma, pero aún así anhelo volver a mi humilde cabaña. Mi hijo y mi nuera están contando los días para verme, y oh, cómo mi corazón anhela ver a mis nietos más pequeños, cuyos rostros nunca he contemplado. Todos ellos, hijos y nietos, se alegrarán de verme de nuevo ahora que he recuperado la vista. Déjeme ir en paz. Pobre, cansado y viejo como soy, ya no valgo nada en este mundo. Estas habitaciones son demasiado grandes para mí, demasiado largas, demasiado altas y demasiado anchas. No me siento realmente en casa aquí y estaré mucho mejor en mi tranquila y pequeña habitación. Allí dedicaré el resto de mi vida a Dios, visitando con frecuencia nuestra pequeña iglesia del pueblo y meditando sobre la muerte y la eternidad hasta que descanse bajo el césped verde de nuestro pequeño cementerio del pueblo». «Bueno, entonces», dijo Volmar, «si no puede ser feliz de otra manera, regrese en el nombre de Dios a su hogar, pero le estableceré una pensión que le asegure no pasar necesidad. Y como percibo por lo que me dice que su hijo aún no ha podido saldar todas las deudas que contrajo cuando comenzó a mantener su hogar, y que tiene apenas un pequeño campo y una pequeña parcela de pradera, yo mismo pagaré sus deudas, y le compraré otros campos y una parcela de pradera más grande. En cualquier necesidad, tanto usted como su hijo podrán contar siempre con mi ayuda en la medida en que el dinero pueda socorrerles. Por el momento, debe permanecer con nosotros hasta que sus ojos estén completamente recuperados, y luego lo enviaré de regreso a su hogar en mi propio carruaje». El día antes de su partida, Volmar le dijo al anciano que su esposa había preparado una pequeña cena de despedida para esa noche. «Usted, su nieto, mis hijos y yo», le dijo, «iremos a mi villa por un rato hasta que sea la hora de cenar». Ellos fueron. Era una hermosa tarde de verano. No había ni una nube en el cielo y soplaba una suave y refrescante brisa. «Misericordiosa providencia»,
dijo el anciano al entrar al jardín y mirar a su alrededor. Hace unas semanas estuve aquí ciego y en total oscuridad, sin poder ver nada de todo el esplendor que el cielo ha creado. ¡Oh, qué hermoso está el cielo al atardecer! ¡Qué glorioso ese sol poniente, que convierte todo a su alrededor en oro! ¡Qué encantadoras son estas rosas y todas estas otras flores cuyos nombres desconozco! ¡Ay! Es cierto lo que dicen. Un hombre ciego es un hombre pobre. Aquellos que ven son ricos, aunque no sepan valorar sus riquezas. El pequeño Max cerró los ojos. «Sí, es verdad», dijo. «Es muy triste ser ciego y tener que andar a tientas en la oscuridad. Yo no daría mis ojos por todo el oro, la plata y las joyas que mi padre encontró en la bodega». «Tienes razón», dijo su padre. «Pero mira todas estas hojas verdes, estas rosas, todas las flores del jardín, las espigas de trigo en los campos y las briznas de hierba en los prados. Todas estas flores, hojas, espigas y briznas, todo lo que vemos está pintado dentro de la pequeña pupila de tu ojo. ¡Qué increíblemente, qué infinitamente diminutas, finas y delicadas deben de ser estas imágenes! «Nunca me lo había imaginado», dijo Max asombrado. «Espera, Aloysius, déjame mirar dentro de tu ojo. ¡Oh! Declaro que veo mi propia imagen en él. ¡Oh, qué pequeña, fina y delicada es! La hermosa miniatura de nuestro bisabuelo no es ni la mitad de delicada, no es nada comparada con esto». Max tenía un pequeño libro en la mano, lo abrió y lo sostuvo en alto. «Yo también puedo ver el libro», exclamó, «pero no puedo leer las letras. Las páginas parecen estar completamente blancas». «Y sin embargo», dijo su padre, «cada letra y cada punto están pintados en el ojo. Siempre que miramos una página impresa o escrita, en ese momento, la escritura queda pintada en nuestro ojo». «Oh, qué pequeña debe ser la escritura», dijo Max. «Ningún hombre podría escribir tan pequeño como eso. Estoy asombrado». «Es para asombrarse», dijo su padre. «Qué sabiduría y poder, qué arte divino se manifiesta en esas imágenes y letras que, sin que lo sepamos, sin colores, lápiz, pluma ni tinta, se imprimen con tanta precisión y claridad en nuestros ojos. Cada rosa, cada lirio está verdaderamente representado, cada letra está fielmente transcrita, igualmente maravilloso y sí, aún más maravilloso es que esos objetos que están pintados tan diminutos en nuestros ojos nos parezcan, sin embargo, tan grandes. Qué diminuta es la imagen de la torre de nuestra iglesia allá a lo lejos. La aguja más pequeña no es tan fina ni afilada, y sin embargo, vemos la torre ante nosotros casi de tamaño inmenso, con sus decoraciones antiguas, sus ornamentos arabescos y su estructura abierta semejante a ventanas. Si consideráramos correctamente el ojo humano, este milagro de la omnipotencia divina, deberíamos caer de rodillas y en el polvo adorar al Creador Todopoderoso». Él miró reverentemente al cielo, y el anciano y los 3 niños sintieron una profunda conciencia de adoración hacia la omnipotencia y sabiduría de Dios. Cuando el sol se puso, el señor Volmar y su pequeño grupo regresaron a la ciudad. Mientras tanto, su esposa había preparado la mesa de la cena en el pequeño salón donde colgaba el Ecce Homo, y la había dispuesto con toda la vajilla antigua recién encontrada que había sido limpiada por un platero. 4 velas de cera ardían en candelabros de plata, y la vajilla de plata sobre el mantel blanco como la nieve brillaba y centelleaba tan brillante y hermosa como si acabara de salir de la tienda. «¿No se ve esta plata muy diferente ahora?», dijo Max a su pequeña hermana riendo a carcajadas. «Cuando la viste por primera vez, ¿recuerdas que dijiste que no beberías de esas tazas verdes por nada del mundo?». Su padre pidió silencio y Fanny, a quien le tocaba esa noche, dijo la oración y se sentaron a la mesa. El anciano en cuyo honor se daba la cena se sentó entre el señor y la señora Volmar, y Aloysius se sentó entre Max y Fanny. Durante la cena apenas se pronunciaron palabras, salvo sobre los eventos ocurridos desde la noche en que el señor Volmar vio por primera vez al anciano y a su nieto desde la ventana del pabellón de verano. «Fue una afortunada casualidad para mí», dijo el anciano, o más bien una disposición misericordiosa de Dios, que el señor Volmar me viera sentado allá y escuchara mi conversación con mi nieto. «Sí, digno de toda estima», continuó. «Yo no puedo repetirlo lo suficiente. Fue Dios quien movió su corazón para compadecerse de mi situación, aunque usted mismo estaba en la mayor de las dificultades, y recibirme tan amablemente en su casa. ¡Ah! Cuando entonces me senté en aquel lugar, ciego y envuelto en la oscuridad,
Una oscuridad aún más profunda habitaba en mi alma. Cómo temblaba mi corazón por mi futuro, siendo un anciano y un extraño en esta gran y populosa ciudad. Qué feliz soy ahora que he recuperado mis ojos, tan buenos como nuevos. Ciego y pobre vine aquí, vuelvo viendo y cargado de regalos. ¡Qué alegría llevaré a mi hogar, donde mi hijo, su esposa y sus hijos se verán libres de preocupaciones y aliviados de su angustia! ¡Oh, soy indigno de toda la misericordia que mi Dios me ha mostrado! Y a nosotros también, dijo la señora Vollmar. Él ha sido igualmente bondadoso y misericordioso. Estuvimos en un peligro inminente, no solo de perder nuestra casa en la ciudad y nuestra villa, sino de quedar reducidos a una condición muy pobre y además expuestos a un infinito desprecio y humillación. Dios le ha usado a usted, querido padre, como un ángel, para mostrarnos dónde estaba la ayuda preparada para nosotros. Incluso en el mismo momento en que nuestro abuelo, por sus manos, colocó ese tesoro en aquella bóveda secreta, nuestro buen Dios había preordenado esta gran misericordia para nosotros. Él previó esta misma hora en la que todos estamos aquí sentados, regocijándonos y alabando su bondad. Él dio su bendición al tesoro que nuestro abuelo guardó para nosotros. Sí, dijo Max. El valioso tesoro que nuestro abuelo nos dejó es una herencia principesca. Mi querido Max, dijo su padre, conozco una herencia que nos ha llegado de nuestros antepasados y que es aún mejor que esta. ¿Un tesoro mayor que todo el oro y la plata?, dijo Max asombrado. ¿Y mayor que las hermosas joyas brillantes?, dijo Fanny, ¿que valen más que un montón de oro y plata? Todo el oro y toda la plata y todas las joyas del mundo no son nada comparados con el tesoro al que me refiero, dijo su padre. ¿Y sabe usted dónde está escondido ese tesoro?, preguntó Max. No es un tesoro escondido, respondió su padre. Cualquiera que no esté completamente desprovisto de sensibilidad puede encontrarlo. ¡Oh! Ahora sé a qué se refiere mi padre, dijo Max. Es el hermoso Ecce Homo. Mi madre solía decir que había una bendición especial sobre él. Y si mi padre lo hubiera vendido cuando el inglés ofreció tanto dinero por él, nunca habríamos encontrado el tesoro que estaba escondido en nuestra casa. Tampoco me refiero al hermoso cuadro, respondió su padre, aunque tiene un gran valor, tanto por la habilidad del pintor como aún más por aquel a quien representa. La mejor herencia que sus antepasados recibieron de los suyos y nos transmitieron a nosotros, y que espero sea también su herencia, es el temor de Dios, la piedad, la virtud y la integridad. De esto habló el mismo Señor Cristo cuando María, la hermana de Marta, se sentó a sus pies, únicamente atenta a escuchar y guardar su palabra. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. ¿De qué nos servirían todos los tesoros del mundo si fuéramos impíos, frívolos y poco caritativos, sin otro propósito que disfrutar de la felicidad de esta vida? Esos tesoros, en tal caso, solo nos harían aún más perversos y más desdichados. Poco nos serviría tener en nuestra casa ese noble cuadro de nuestro Redentor, por hermoso que sea, si no estuviéramos animados por amor y gratitud hacia el divino original, si no nos recordara su amor por su Padre Celestial y por nosotros los hombres, si pudiéramos mirar con corazones fríos esta corona de espinas, las heridas en su sagrada faz, la marca de los golpes, las gotas de sangre que fluyen, su mirada confiada hacia el cielo, si no nos moviera a obedecer a nuestro Padre Celestial, a una filantropía generosa y desinteresada, a la paciencia y a la resignación en el sufrimiento y al horror hacia el pecado, causa de todos sus padecimientos. Nuestros piadosos antepasados decoraban sus habitaciones con cuadros como estos, no solo para admirar la habilidad del artista, que aún es admirada y muy valorada, sino por aquel a quien representa. El cristianismo era su perla más preciosa. Su espíritu cristiano se reflejaba en toda su vida, incluso en sus arreglos domésticos. Miren, por ejemplo, estas copas antiguas que encontramos entre la vajilla familiar. Esta vieja jarra de plata decorada con oro que su madre ha puesto delante de nuestro viejo amigo Christian es la reliquia más antigua de nuestra familia. Fue presentada por sus hijos y nietos a mi bisabuelo, Albert Vollmar, en su jubileo de 50 años como ciudadano y comerciante aquí. Miren en este medallón de oro, exquisitamente tallado, está representado el venerable Simeón con el niño Jesús. El nombre de Lucas Vollmar y su esposa, junto con la fecha del mes y el año, están bellamente grabados alrededor. En aquellos días,
El temor de Dios y el respeto por los padres iban de la mano. Mi copa y la de su madre fueron regalos de matrimonio para mi abuelo y mi abuela. En la mía están representados la primera pareja de casados en el paraíso. En la de su madre, las bodas de Caná. Y alrededor están grabados los nombres, el día y el año. En aquellos tiempos, la gente piadosa acostumbraba a unir la historia sagrada con la suya propia, y así intentaban santificar su vida doméstica y convertir sus festividades familiares en verdaderas celebraciones cristianas. Estas 3 pequeñas copas, hijos míos, de las que están bebiendo, son regalos de Navidad. Tu pequeña copa, Fanny, fue un regalo del padrino de mi abuela. La tuya, Max, fue entregada a los padres de mi abuelo en el día de su bautizo, como está grabado completamente en ambas. Y la hermosa copa que Aloysius tiene delante de él fue un regalo de Navidad para la hermana de mi abuelo. Su nombre, Mary Volmar, y el día de su nacimiento, rodeados de rosas y lirios, están grabados en la copa. Creció como una joven de extraordinaria belleza y no menos destacada piedad y virtud. Pero murió siendo aún una novia, en la flor de su belleza, y sus afligidos padres mandaron grabar el día de su muerte en el otro lado de la copa, y debajo están las palabras de la Sagrada Escritura. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Primera de Pedro 1, 24, 25. El mundo pasa con su placer, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Primera de Juan 2, 17. Oh, qué conmovedor es pensar así en nuestros antepasados. No honraremos su memoria y seguiremos sus pasos sin apartarnos nunca de su estilo de vida sencillo. En la piedad y la virtud es donde verdaderamente se encuentra la felicidad. Pero es ahora, concluyó Volmar, de brindar por la salud de nuestro querido invitado, quien así como en su momento escondió estas copas, ahora las ha devuelto a la luz del día con sus inscripciones antiguas que despiertan en nuestras almas recuerdos tan valiosos. Que él disfrute por mucho tiempo de la luz y del día y sea feliz en la compañía de sus hijos y nietos. El venerable anciano estaba profundamente conmovido. Las lágrimas se acumulaban en sus pestañas grises y rodaban por sus mejillas marcadas por el tiempo. «Larga vida a mis mejores benefactores, el señor y la señora Volmar», dijo. «Dios los recompensará por lo que han hecho por mí y derramará abundantes bendiciones sobre sus hijos, tanto en esta vida como en la eternidad». Él bebió y se detuvo un momento. «Reconozco esto como una gran bendición de Dios», dijo. «Haber recuperado el uso de mi vista, pero considero un beneficio aún mayor que Él me haya conducido a una familia verdaderamente cristiana, donde escucho tantas cosas buenas y donde mi fe se ha renovado. La luz del alma es más preciosa que la luz corporal que compartimos con los animales. Una fe viva en Dios es la luz del alma». Otra vez Jesús les habló diciendo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Por lo tanto, valoremos aún más que la luz de nuestros ojos, la fe en Dios, en Cristo, en la virtud y en la vida eterna. Sigamos su guía y cuidémosla más cuidadosamente que nuestra propia vista. Acumulemos para nosotros un tesoro en el cielo que está más allá de todas las medidas terrenales. Que la piedad, la virtud y la integridad sean la mejor herencia que dejemos a nuestros hijos. A la mañana siguiente, después de la oración matutina y el desayuno, el carruaje fue preparado y llevado a la puerta. Estaba bien cargado, pues la señora Volmar lo había llenado con todo tipo de regalos para el anciano, sus hijos y sus nietos. Se despidió de ellos con lágrimas en los ojos, y Aloysius besó sus manos y se despidió de los niños. Todos acompañaron al profundamente conmovido anciano y al niño sollozante hasta el carruaje. «Que Dios les recompense por todo», dijo una vez más, «y que Él permanezca siempre con ustedes, que todos vivamos en la fe en Cristo y que muramos como Simeón, preparados para decir: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos». Lucas 2:32. Este audiolibro fue una producción de Grupo Mateo 5:14, basado en el libro escrito por Christopher Von Smith, La mejor herencia, The Best Inheritance, publicado por P.J. Kennedy en el año de 1848 en Nueva York.
Esperamos que lo hayas disfrutado. Hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31.